Estimados amigos, a lo largo del tiempo Dios se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras a través de hombres inspirados. La recopilación escrita de esas revelaciones se llama la Biblia o Santas Escrituras. En esta lección aprenderemos sobre esa comunicación y sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Bienvenidos a este estudio, el Libro de Dios. En primer lugar, estaremos comprendiendo el anhelo divino por comunicarse con el ser humano. En segundo lugar, en este estudio estaremos observando el proceso de la inspiración y la relevancia que tienen las Santas Escrituras para el ser humano. Y en tercer lugar, apreciaremos los mensajes de la Biblia y los integraremos en los diferentes aspectos de la vida. Primero veamos, hay un Dios que se comunica. Sí, la Biblia muestra en multitud de ocasiones el deseo divino de comunicarse con el hombre. Por otro lado, podemos entonces definir que a Dios le agrada mantener intensos vínculos con las personas y mostrarles el camino correcto. Queremos que nos vaya muy bien en esta vida, lo ideal es seguir el camino de Dios, seguir a Dios, seguir sus consejos, aprender de su palabra, escudriñar más su palabra cada día. Pero la primera pregunta que vamos a responder en este estudio es la siguiente: ¿cómo se comunica a Dios? Hay muchas cosas que podemos mencionar en cuanto a la forma en cómo Dios se revela hacia nosotros, cómo Dios se comunica. Y vamos a limitarnos a tres en específico. Veamos, por ejemplo, lo que dice Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estimados amigos, lo que nos está dando a entender aquí también la palabra de Dios es que Dios se comunica por medio de la naturaleza. Cada vez que contemplamos las cosas creadas por Dios, todas esas cosas revelan aspectos importantes que tienen que ver con el carácter de nuestro Dios, que tienen que ver con su eterno amor, con su justicia, con su bondad, con su misericordia y muchas cosas más podemos descubrir. Pero en segundo lugar, también la palabra de Dios nos hace ver que hay otro medio a través del cual Dios se comunique y es por medio de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así como el Apocalipsis revela a nuestro Señor Jesucristo, también las Escrituras del Antiguo Testamento revelan muchos aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y por medio también de esa mayor revelación que es nuestro Señor Jesucristo, en tercer lugar, allí Dios nos ha hablado. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, repasando esa primera pregunta, ¿cómo se comunica Dios? Ya vimos en primer lugar que Dios se comunica por medio de la naturaleza, en segundo lugar por medio de la Biblia y en tercer lugar por medio de su mayor revelación, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a la segunda pregunta de nuestro estudio: ¿por qué se comunica Dios? Nosotros necesitamos entender la razón por la cual buscamos cada día de Dios. Buscamos su palabra, nos comunicamos con Él a través de la oración, asistimos a una iglesia, pero ¿cuál es la razón de ser del cristiano? ¿Cuál es la razón de ser de mi asistencia hacia la iglesia? Veamos, por ejemplo, en primer lugar, una de las razones fundamentales que presenta la palabra de Dios es que a Dios le agrada relacionarse con los seres humanos. Cuando vamos a la Biblia y descubrimos las historias de todos aquellos hombres que vivieron en el pasado, uno de ellos llamado Abraham, vemos que Santiago capítulo 2, versículo 23, destaca el hecho de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, a Dios le agrada relacionarse con los seres humanos y sin duda alguna, si tú y yo nos relacionamos con Dios, a Él le agradará tanto y nosotros disfrutaremos de esa relación tan especial con Él. Y ahora, hay una segunda razón por la cual Dios se comunica, porque Él desea que conozcamos la verdad, que nosotros conozcamos lo correcto. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta a través del libro de Salmos, capítulo 111, versículo 7 al versículo 8, que las obras de sus manos son verdad y juicio.
Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros que si nosotros queremos comprender la verdad, queremos amar esa verdad, queremos practicar esa verdad, debemos ir a esa fuente. Esa fuente, ahí está Jesús, la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los mandamientos de Dios son la verdad. Esos principios eternos que están ahí expresados, que fueron grabados en tablas de piedra allá, que según nos presenta el relato del Antiguo Testamento, revelan a un Dios de verdad, a un Dios de justicia, a un Dios amoroso también, a un Dios perdonador. Pero hay una tercera razón que nos presenta la palabra de Dios, por la cual Dios se comunica con el ser humano, y es porque Dios anhela consolarnos. Sabemos que hay tantas circunstancias que agobian el corazón del ser humano, y entonces la palabra de Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Ahora noten ustedes, esas palabras nos dan a entender a cada uno de nosotros que Dios en realidad quiere darnos consuelo. Y no solamente consuelo, Dios quiere darnos gozo, quiere darnos esperanza en medio de las aflicciones que pasamos en esta vida. Entonces, si nosotros comparamos el tipo de comunicación que había antes del pecado, vamos a encontrar, por ejemplo, cómo Dios el Señor creó al hombre y a la mujer. Dios los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, pero después Dios los bendijo, Dios les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, según lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28. Entonces, notemos que la comunicación antes del pecado entre Dios y el ser humano no estaba realmente afectada, no estaba afectada por el pecado en sí mismo. Entonces, nosotros vemos que después del pecado, esa comunicación llegó a ser afectada lamentablemente, que el mismo pueblo tuvo que decir a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, según Éxodo capítulo 20, versículo 19. Pero saben, lo más maravilloso es ver lo que hizo Dios para continuar comunicándose. Entonces nos regaló las Sagradas Escrituras. De acuerdo a Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es, estimados amigos, podemos llegar a una conclusión muy importante a través de este breve estudio de la palabra de Dios. Es decir, que así es como surge la Biblia, una verdadera biblioteca. Eso es lo que significa la palabra Biblia, compuesta por 66 libros que se agrupan en 2 bloques. A cada bloque se le llama testamento y uno corresponde a los mensajes de Dios antes del nacimiento de Jesús, que es el Antiguo Testamento, y el otro a los mensajes de parte de Jesús para la iglesia, el Nuevo Testamento. Entonces, en la Biblia descubrimos muchos tipos de textos diferentes. Hay relatos, hay poesía, hay música, hay biografías, hay leyes, hay cartas, encontramos ilustraciones y entre tanta variedad hay un tema reincidente: mostrarnos la certeza de la salvación. Fue un gusto para mí haber compartido este breve estudio titulado El Libro de Dios. Que el Señor te bendiga.